desde que se instala la Iglesia Católica aquí en el territorio de los Juncos, como se llamó antiguamente, comienza a cambiar paulatinamente las generaciones futuras, desde la llegada de la Iglesia, y luego las nuevas generaciones han ido cambiando lentamente, digamos. Que de repente ha habido también una fuerte resistencia acá de la cultura frente a la otra cultura, digamos. Y en la escuela, en la educación, influyó duramente en la pérdida del idioma, porque quienes pasamos por la escuela tuvimos que aprender en la lengua castellana, la lengua española, y dejar de lado la lengua propia con la cual nos relacionábamos en el hogar. Eso me pasó a mí en lo personal. Yo antes que vaya a la escuela dominaba perfectamente el Tresungún, mi lengua, porque de esa manera me relacionaba con mi mamá, con mi abuela, mayormente mi abuelita, que nunca me habló en castellano, siempre en Tresungún. Entonces me manejaba en el Tresungún. Y al ir a la escuela obligatoriamente tuve que dejarlo allá, porque cuando no pronunciábamos bien el castellano nos castigaban, digamos. Nos daban una corrida de huasca y nos dejaban de rodillas detrás un pizarrón grandote que tenía la sala, ahí nos dejaban, digamos, unos más que otros, digamos. Y más encima sobre un puñado de trigo esparramado, y eso para mí hoy día uno dice, se fue tortura, digamos. Y ahora uno ¿cómo lo explica eso? Y más encima un colegio de religiosos, una monja era la profesora que hacía eso, digamos. Entonces, ¿cómo se entiende la evangelización en ese sentido, digamos? A nosotros nos torturaron para irnos despojando de nuestros bienes, nuestros elementos fundamentales, que tiene que ver con la lengua, que a partir de ahí se transmite todo lo que tiene que ver el conocimiento de la cultura de un pueblo, digamos, porque es el medio de comunicación. Eso me sucedió a mí en la escuela, digamos. Y eso a futuro va transformando a los seres humanos, a rechazar lo nuestro y tratar de adaptar y embarcarse en otro sistema de vida, digamos. Considerarnos también de alguna manera ser parte de la sociedad chilena, ser chilenos, y muchos llegaron a renegar el ser mapuche, digamos. Se viene el sistema de complejamiento por ser mapuche, sentimiento de vergüenza. El sistema racial, que todavía es un sistema imperante y más encima institucionalizado, me atrevo a decirlo, porque está en todos los entes, tanto en el ámbito público como privado, está en todas partes. Siempre nos van a apuntar con el dedo, el indio, más encima nos dicen indio. Ni siquiera nos dijeron mapuche y nos sintiéramos agradecidos, pero nos dicen indio. Eso. Y comienza de nuevo la influencia de las tendencias políticas ideológicas y que nos tiene divididos hasta ahora, digamos. Entonces de repente eso es tremendamente dañino. Nos olvidamos de repente que somos mapuche y levantamos otra bandera, digamos. Y eso es lo que comenzó a darse después, a partir del 90 para adelante, digamos. Empezaron los propios mapuches a politizarse y contagiar a los demás, digamos. Y eso de repente a mi manera de ver, no soy contrario en absoluto a la política. Ninguna sociedad vive sin política. Cada ser humano, por esencia, por naturaleza, somos políticos. Pero las ideas, las distintas visiones políticas son las que dañan, digamos. Y más aún son pensamientos ideológicos que nos trajeron desde Europa, que son ajenas completamente y contrarias a nuestra razón de ser como mapuche. Esos pensamientos nos han llevado a donde hoy día nos tienen, y difícilmente con esas mismas ideas nos van a sacar donde estamos. Entonces eso es lo que tenemos que pensar nosotros, los verdaderos mapuches. Y para eso es necesario conocer también qué son esas distintas visiones. De lo contrario, todo el tiempo nos van a seguir poniendo el dedo en la boca, como se dice, y nos van a seguir utilizando. Solamente nos utilizan, que nosotros como mapuches no sacamos ningún provecho el ser miembro activo de un determinado partido político.
es tremendamente complicado hoy día, digamos, de delinear nuestro futuro, digamos. Y eso pasa porque hoy día tenemos que, de alguna manera, queramos o no queramos, tenemos que definirnos como mapuche. Pues hoy día eso es lo que falta, digamos. A mi manera de ver, eso es lo que yo visualizo. Hoy día nadie está mirando las cosas como mapuche. Hoy día se está mirando un sistema económico, todos queremos plata, recursos que nos baje el Estado. Y ahí nos llamamos mapuche, digamos. Pero no estamos pensando nuestra razón de ser, digamos, dónde estamos parados, cuál es nuestra base y para dónde queremos ir como mapuche, y si queremos seguir existiendo como mapuche. Y eso es lo que no tenemos hoy día nosotros. Crear una plataforma real de quiénes somos y a partir de ahí, ¿no?, delinear nuestra visión futura, digamos, ¿no?, nuestro proyecto histórico, devenir histórico, no sé cómo llamarle, pero tiene que partir de ahí, digamos. Reconociendo realmente nuestra razón de ser, por qué nos llamamos mapuche y cuáles son los elementos que aún nos quedan, qué elementos tenemos, y eso tenemos que retomarnos. Aunque la sociedad chilena y los mismos peñes, muchos dicen que los elementos de la cultura mapuche hoy día están obsoletos, no sirven. Claro, para la sociedad chilena naturalmente que no sirven, pero a nosotros nos sirven. Y si nosotros queremos que en la Constitución nos reconozcan como mapuche, y si no tomamos base, no tomamos nuestros elementos, ¿con qué ropa, digo yo, nos llamamos mapuche, digamos? Entonces tenemos que recoger nuestra razón de ser y asumirla como tal, digamos. De lo contrario, es pura palabrería nomás y no tenemos nada concreto, no estamos pensando en ningún futuro como pueblo. Eso es un poco lo que a mí me hace pensar ahora. Y eso tenemos que seguirlo compartiendo con los demás peñas que de repente están conscientes y se llaman realmente mapuches que somos. Ahora, en cuanto al deporte, digamos, la guerrilla que yo hablaba, no es como jugar en una cancha, eso. Una guerrilla es un juego que no tiene límite, digamos. Se aprieta la bola una sola vez y se arma el juego, digamos. Dos bandos, uno tira para un lado, el otro para el otro, digamos. El que lleva tiene mayores condiciones, o de repente la gente que lo integra por ese lado son mejores, bueno, se llevan a los demás, digamos. Al final hasta los otros se dan por vencidos, unos van quedando por el camino, cansados, se aburren. Finalmente, ahí termina, digamos, cuando ya se cansan, los otros ya no quieren continuar más, digamos, ahí se termina. Pero eso unas 2 o 3 horas siquiera, a veces hasta más, digamos. Cuando se contrapieza el grupo, ahí dura más, digamos, porque están ahí nomás a tirones, uno aquí avanza un poco la bola y vuelve otra vez y están ahí, digamos. Cuando comienza a desplazarse, ahí empiezan a quedar atrás los integrantes y por ahí se define, digamos. Es un poco la guerrilla, a diferencia de lo que es cuando se juega un partido de yoga en la cancha, que eso tiene, claro, antiguamente era para 4 rayas, también podían jugar un día entero, si no salían 4 rayas, digamos. Después, ya cuando empiezan a llegar los elementos técnicos, llega el reloj, eso reemplaza las 4 rayas, después se jugaba por hora, digamos. Completa el tiempo, bueno, el que si sacó una raya, ganaba el partido, digamos. O si no se empataban, si no salía raya. Eso es un poco lo que era el juego del palín, digamos. Yo tuve la suerte de jugar el primer partido, debuté como deportista en el año 1956, tenía 12 años, en un partido que hicimos por la escuela de la misión con la escuela de Purrehuín, digamos. Y jugamos allá en Punicagüín, terreno, no sé, de los Naguiles, parece que ahí, por ahí fuimos a jugar. Pero eso fue en el año 1956. Y ahí comenzaba yo a iniciarme como deportista del palín. Bueno, después jugué largos años, alrededor de 20 años jugué en la Chueca, digamos. No fue poco. Ocupé todos los lugares, pues yo partí jugando desde la puntero, digamos, cuando muchacho joven, y ahí fui avanzando hacia él, terminé jugando hierro y de taco. Eso fue un poco mi carrera dentro de lo que es el palín, digamos.